En este video te diré lo que debes de realizar al momento de haber estado en contacto con alguien positivo a COVID-19. En este momento en todo el mundo están sufriendo por un rebrote del COVID-19. Esto causado por las diferentes variantes que conocemos se encuentran circulando, variante alfa, beta y sobre todo la variante delta, que es la causante de un sinnúmero de infecciones debido a que las mutaciones de esta variante hacen que el virus sea mucho más fácil de transmitirse a todos los contactos. Y es precisamente esa una de las preguntas que más me escriben en los comentarios: ¿qué hacer al momento de haber estado en contacto con alguien positivo? Muchas veces se desconoce qué hacer en esos casos y en este video te hablaré sobre lo que debes realizar si tuviste contacto con alguien positivo. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diferentes temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte y darle like al video, e igual puedes dejar un comentario en la parte inferior y visitar mis redes sociales. Como les iba comentando, hay un montón de gente que no sabe qué hacer al momento de haber estado en contacto con una persona positiva, y es que todos ya conocemos a alguna persona que nos comenta por mensaje, nos habla o nos enteramos de que tiene COVID-19 y hemos estado en contacto con esa persona. Esto cada vez es más frecuente debido al incremento de infecciones que está ocurriendo en todo el mundo. Aquí en México nos encontramos con un tercer rebrote, pero en todo el mundo hay incremento de casos debido a las nuevas variantes. Y es que lo inicial que debes de saber es el periodo de incubación del virus. Normalmente el periodo de incubación es el periodo en el cual el virus se replica y nos da los síntomas. Ningún virus en todo el mundo te infecta el primer día de haber estado en contacto. Siempre necesitan un periodo de replicación, el cual se conoce como periodo de incubación, en el cual el virus se replica dentro del organismo y posterior a esto da los síntomas. Hoy en día sabemos que el COVID tiene un periodo de incubación aproximadamente de 3 a 5 días. Esto quiere decir que si ustedes tienen síntomas el día de hoy, por ejemplo 8 de agosto, mínimo tuvieron el virus dentro de ustedes de 3 a 5 días antes. Si nos fijamos en un calendario, poniendo como día de inicio el domingo 8, muy posiblemente tuvimos contacto con esa persona entre el día 4 y el día 6, que son aproximadamente 3 a 5 días antes de haber comenzado con los síntomas. También es importante saber que las personas transmiten el virus con una mayor facilidad aproximadamente 2 días antes de haber tenido los síntomas. ¿Por qué? Porque ya 2 días antes de presentar los síntomas ya hay virus que se replicó en el cuerpo y podemos transmitirlo a cualquier otra persona. Si ustedes tienen síntomas o tuvieron prueba positiva, sería bueno comentarle a las personas con las cuales hayan tenido contacto 2 días antes de haber comenzado con los síntomas, que es el periodo de mayor viremia y el periodo en el cual pueden contagiar a la mayor cantidad de personas. Si nos situamos entonces que el periodo de incubación es de 3 a 5 días y que si estuvimos en contacto con una persona el día 4, muy posiblemente para el domingo 8 ya estemos teniendo síntomas. Entonces ese es el primer punto a considerar: conocer el periodo de incubación del virus para que ustedes puedan saber si de verdad tienen ese periodo de riesgo. El segundo punto a saber es ¿cuánto tiempo debo de estar expuesto a una persona para poder considerarme infectado? La CDC establece que deben de haber estado en contacto por lo menos 15 minutos en un periodo de 24 horas para poder considerarse un contacto de riesgo, y esto es a menos de 2 metros de distancia. Y como ejemplo de esto podemos considerar que si estuvieron en contacto 5 minutos, después otros 5 minutos y después otros 5 minutos, logran juntar los 15 minutos en las 24 horas del día que la CDC considera como una persona en riesgo. Si ustedes tuvieron 5 minutos más o menos, 10 minutos aproximadamente, la CDC no lo considera como una exposición de riesgo, y menos si estuvieron a más de 2 metros de distancia o aproximadamente 6 pies. Eso también es importante conocerlo. Si ustedes estuvieron a menos de 6 pies o 2 metros de distancia por más de 15 minutos en un día, ya se considera una exposición de riesgo y habrá que continuar con todas las recomendaciones que les voy a comentar ahorita. Una vez conociendo estos dos puntos, que es el periodo de incubación y cuánto se considera una exposición de riesgo, ahora sí podemos pasar a las recomendaciones generales para toda la población que ha estado expuesta con un caso de COVID-19. Si ustedes tuvieron una exposición considerable, lo primero que tienen que hacer es aislarse de su familia o de los contactos cercanos que puedan tener. Esto es el punto número 1 y el más importante para evitar que siga la cadena de contagios y que algún familiar o alguna persona cercana a ustedes pueda contagiarse. Entonces lo primero que van a hacer es aislarse, ponerse, se puede decir que en cuarentena, y cuarentena no me refiero a 40 días, sino al periodo adecuado para poder estar en vigilancia. Las recomendaciones serían aislarse, estar fuera de sus familiares y estar vigilando los síntomas que podrían llegar a desarrollar, siempre recordando que si ustedes tuvieron contacto, normalmente el periodo de incubación va a ser de 3 a 5 días. Si nos situamos aquí en el día 8 y digamos ustedes tienen un contacto con una persona que tiene COVID durante más de 15 minutos en 24 horas
a menos de 2 metros de distancia, podríamos considerar como el día 0 y comenzar a contar los días después de para llevar el seguimiento de los días posteriores, tomando en cuenta que de 3 a 5 días podríamos llegar a presentar alguno de los síntomas compatibles con COVID-19, que sería por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. Teniendo entre el día 11 y 13 los posibles días en los cuales podrían llegar a desarrollar los síntomas. Y hablamos más o menos de 3 a 5 días, pero recuerden que un porcentaje bajo de pacientes puede llegar a presentar síntomas hasta el día 14. Hoy sabemos a grandes rasgos que el 97.5% de pacientes va a presentar síntomas antes de los 10 días. 2.5% va a presentar síntomas después de los 10 días, pero en general y la gran parte de la población con 10 días va a ser suficiente para poder estar vigilando. Y justo de aquí viene la segunda recomendación. ¿Cuántos días voy a estar aislado? El periodo por el cual vamos a estar vigilando al paciente es muy variable. En general, la CDC nos indica que con 10 días es suficiente en alguien que no haya tenido ningún síntoma. Y esto de los 10 días es sin hacerse prueba de PCR. Si ustedes no quieren hacerse prueba de PCR para saber si ya están aptos para continuar, tienen que esperar por lo menos 10 días después de haber tenido el contacto para poder reincorporarse a sus actividades sin realizarse una prueba. Si ustedes quieren realizarse una prueba, la prueba se recomienda después de los 5 días de haber tenido el contacto, y ustedes, por ejemplo, si se hacen una prueba después de los 5 días, podrían salir 7 días después de haber tenido su prueba negativa o esperarse hasta los 10 días sin tener una prueba positiva. Con esto me refiero a que si hoy tuviera un contacto de riesgo yo o cualquiera de ustedes, que es 8 de agosto, tendríamos que esperarnos por lo menos hasta el 18 de agosto para completar los 10 días y poder ya reincorporarnos a nuestras actividades, o realizarnos una prueba después del día 5, que sería más o menos el día 13 de agosto, y de aquí esperar aproximadamente otros 7 días después de la prueba negativa. Serían las dos opciones que tenemos para poder continuar con nuestras actividades una vez después de haber estado aislados por haber tenido contacto con una persona que sea positiva a COVID-19. Durante el aislamiento, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que vigilar los síntomas, sobre todo fiebre, tos o cualquier otro síntoma compatible con COVID-19, que hoy en día es frecuente ver una infinidad de síntomas como dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, secreción nasal, tos, cansancio, fatiga, fiebre, flemas, congestión nasal, un sinfín de síntomas, y cualquier síntoma de estos después de haber tenido contacto con una persona positiva, habrá que tener alta sospecha de estar infectado de COVID-19. Es importante que no dejen pasar esto, porque mucha gente también anda en la calle o anda en reuniones teniendo síntomas de gripa. Hoy en día cualquier persona con síntomas de gripa es COVID-19 hasta demostrar lo contrario, y tendrá que estar en reposo, tendrá que estar en casa, tendrá que estar resguardado mínimo durante 10 días hasta que pase el periodo de la infección. ¿Qué otras cosas tenemos que realizar durante el aislamiento? Pues tendremos que permanecer en una habitación cerrada, que esté ventilada, apartada de todos nuestros familiares para evitar el contagio y la diseminación a ellos. Si es posible, podríamos usar un baño aparte, pero si no tenemos esa opción, podríamos salir al baño poniéndonos nuestro cubrebocas de forma adecuada y estando el menor tiempo posible en contacto con nuestros familiares. También habrá que tener la habitación bien ventilada, continuar con nuestra alimentación habitual, hidratarnos y permanecer en nuestro cuarto hasta completar los 10 días. Todo esto es importante porque el número de casos hemos visto que ha estado incrementando, y en resumen podríamos considerar al periodo de incubación del COVID de 3 a 5 días. El periodo en el cual podríamos desarrollar los síntomas es aproximadamente de 5 a 7 días, aunque un porcentaje bajo puede desarrollarlo después de los 10 días. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aislados? Mínimo 10 días, y si podemos hacernos una prueba sería mejor, aunque con 10 días es suficiente sin hacernos la prueba. Vamos a estar aislados, evitar el contacto con nuestros familiares. Si tienen síntomas de un resfriado, hay que aislarse en este momento. Todos los síntomas que ustedes puedan tener podrían ser debido a COVID-19 y o se hacen la prueba o se aíslan para evitar la cadena de contagios. Espero que este video les haya servido para resolver algunas dudas. Si les quedan algunas otras, pueden comentarlo en la parte inferior del video. Espero que se encuentren excelente de salud y nos vemos en la próxima. Y por cierto, no se vayan a confiar de tener un resfriado común. Les digo nuevamente, todo es COVID en este momento hasta que se demuestre lo contrario.